Exactamente, hace muy poco terminamos el 11 de septiembre, una fecha trágica, bueno, para algunos ni tanto, en nuestro país y por supuesto también para Norteamérica. El año 2001 fue el atentado que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, dando así pie y excusa para que Estados Unidos invadiera una gran cantidad de países. La pregunta del millón, en este mismo programa y a pedido de ustedes, de manera evolucionada, este tema que ayer la rompió en las redes sociales. Sí, señor. La pregunta es, completamente evaporadas las teorías de conspiración, de que efectivamente un país atentó contra sí mismo. ¿Qué pasa cuando uno le pregunta a los expertos en materia arquitectónica? ¿Es posible que esto haya sido un autoatentado? Desde ya les digo que sí. La pregunta, ¿pudieron dos aviones comerciales ser los causantes del derrumbamiento espontáneo de estas torres? Atención. No. I walked into the office and the first words that I heard was a plane's just run into the World Trade Center. And my initial thought was, well, that's okay. It's built to withstand a 707. It did not seem possible that these towers that were designed to withstand the impact of a 707 could possibly collapse in such a short order of time from the time that they were hit. ¿Quién habla? Daniel Barnum, arquitecto de rascacielos en Norteamérica. No parecía, dice él, posible que estas torres, que estaban diseñadas para recibir un impacto aún mayor de 707 para arriba, pudieran colapsarse en tan poco tiempo después de que fueran golpeadas. 50 minutos y 30 minutos la primera. Atención, Sí, claro. Esto no es todo, porque aquellos incluso que dicen, ok, estamos de acuerdo, no es posible, y sobre todo a la altura donde hacen impacto estos dos aviones comerciales con las impactantes torres gemelas, es cierto, puede que no han sido las causantes de que éstas se hayan derrumbado, pero sí el incendio que provocaron los aviones y el fuego que se dispersó hacia arriba y hacia abajo por las mismas. Pero Salfa, también hay testimonios de bomberos que fueron a ayudar efectivamente a las torres, Sí. que estaban en los subterráneos y que ellos mismos dicen, o sea, se escucharon bombas abajo. Atención, que tenemos ese dato, notable, amigas mías. Pero aquellos, como decía, que no creen que efectivamente ya, te doy el punto, los aviones no pueden ser los causantes del derrumbamiento, pero sí el fuego que El fuego provocaron. que causó, exacto. Los ¿No? expertos dicen lo siguiente. Just 10 years ago, the planes hit the towers, cutting through some exterior and interior supporting structural steel columns. The fuel from the planes ignited office fires across several floors. According to the official reports, the structural steel frame was weakened and failed, causing a total progressive collapse of each tower. High-rise buildings simply do not collapse due to fire. There has never been until 9/11 an experience where a high-rise building that was steel frame completely collapsed. There have been fires burned longer in similar structures without any collapse. The heat from the fire supposedly softened the steel and thereby brought the buildings down. If you have a flame at 750 degrees, you can hold that flame under a steel beam forever and you'll never reach a high enough temperature to bend steel, let alone melt it. So immediately I knew at that point that the official explanation was dead wrong. Hablan los expertos, de hecho, ellos son categóricos. Aunque el incendio hubiese llegado a los 400 grados centígrados, se pudo haber mantenido así por días. Otro dato, no menos importante, hasta el día de hoy, hasta esta fecha, ni antes ni posterior al 11 de septiembre en Nueva York, hay rascacielos que también han explotado, por ejemplo, y que se han incendiado durante más de 5 días. El edificio no colapsa, se puede destruir todo el piso, el techo se viene abajo, pero queda todo el esqueleto, vale decir, por fuego es imposible. ¿Qué es lo que dice Scott Grain, el ingeniero de protección en incendios? El informe oficial dice que la benzina de los aviones prendió el fuego e hizo que el acero, ojo con ese dato que ya vamos a ser más específico en aquello, se derritiera, provocando entonces el colapso. Y hay otro edificio de la misma magnitud y material que se han incendiado. Yo recuerdo uno en España, por ejemplo, y no han colapsado. De hecho, el incendio duró casi 5 o una semana, 5 días o una semana más o menos, cayó. y no pasó nada. Quedó ahí parado. Y esto es notable, Salfate, porque son dos las teorías que parecen muy básicas y simples para establecer por qué las torres gemelas se caen en tan poco tiempo, además. Exactamente. Uno, el impacto de los aviones. Y dos, desechado. el calor provocado por el combustible que traían. Por el combustible. Entonces,
Cuando Imagínate la distribución del combustible, Claro. cómo tendría que haber sido cuando para uno empapar toda la cuando torre. hace ese simple análisis que estamos haciendo acá nosotros, y hablan los expertos, y uno dice, entonces, ¿cómo cresta pasó todo esto? Y la explicación que te dan oficialmente en Estados Unidos es lo que sale ahí, pues. Dice que la benzina de los aviones prendió el fuego. Sí. Y tú tienes que quedarte con eso. Exactamente. Y si los expertos dicen lo contrario, los equivocados son los expertos. Exacto. Y de hecho, Entonces, ahí es donde empiezan todas las teorías absolutamente que están dando vueltas. Porque, ojo, los expertos ni siquiera están dando un punto de vista, no es una opinión. Dicen, a ver, paren ahí. Esto no puede ser nomás. O sea, Sumando y restando bajo nos ninguna da. condición, la benzina desparramada de parte del combustible de los aviones y quemado a 400 grados centígrados por días, dice, puede haber provocado que en 50 minutos, en la extensión más larga de tiempo, haya derrumbado una de las torres. Oye, Salfita, ¿y por qué más profundo aún? ¿Por qué Estados Unidos querría autoderrumbar estas torres? ¿Por qué hacerse daño a sí mismo? Muy parecido a lo de Pearl Harbor, que cuando supuestamente sabían que venía el ataque, deciden no impedirlo para que haya un golpe a la cátedra, a toda la sociología, el inconsciente colectivo del pueblo norteamericano, y que se suma y decide ir a la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra ya sabemos que es un gran negocio para varios. En este caso, la excusa perfecta para atacar a un grupo de terroristas que ya tenía identificado y cuya ubicación obviamente después iban a sacarle todos sus recursos naturales. Hasta el día de hoy, de hecho, que no ha parado eso. factible. Exactamente. Usted, amiga mía, mencionó que varios bomberos decían, qué raro, porque ya, una cosa es los aviones, Sí. pero escuchamos una gran cantidad de detonaciones, Y no explosiones. Abajo. por balones de gas, digamos. Exactamente, de hecho hay algunos videos que muestran las explosiones saliendo por las Sí. ventanas, colocadas de manera muy métricamente medida para provocar precisamente el derrumbe. Hablamos respecto a las explosiones en este, al parecer, en realidad, más que claro, autotentado de Estados Unidos a sí mismo. Reported sounds of explosions and flashes of light at the onset of destruction of both towers. As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a heavy-duty explosion. Inside the lobby. If they had detonated, yeah. Take down a building. Boom, 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 boom. And it just started going pop. It just started going boom, 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 boom. And he goes, how fast? I go like firecrackers. It's claimed that the upper section of each of the towers crushed the lower section. However, when you watch video closely, in the case of World Trade Center 1, you'll see that the upper section disintegrates itself. It appears to be a controlled demolition of its own of the upper section. It doesn't look like a collapse. It's like a huge mushrooming, billowing kind of an event. That whole thing looks nothing like a building falling down. It's a building being blown up. That's what the physics shows. Porque cuando vemos el derrumbamiento de las Torres Gemelas nos damos cuenta que es exactamente igual a los videos que existen sobre las demoliciones controladas, Exacto. que es colocando explosivos medidos, digamos, al dedillo en ciertos lugares muy específicos de la Y así no construcción, arruinan el- cae de manera vertical, Perfecto, obviamente sí. no dañando las estructuras que están en las cuadras alrededor, ni siquiera a metro en algunos casos. Amigos míos, la verdad es que hoy día, ya pedido de ustedes, ya que este tema ya lo rompió en las redes sociales, muchas gracias por todo su apoyo en sintonía. Durante muchos años en este programa, que fuimos los primeros en Latinoamérica, incluso tengo entendido hablar respecto a la conspiración del 11 de septiembre en Estados Unidos, específicamente la isla de Manhattan, la verdad que dilucidamos todas las teorías sociopolíticas que podían comprobar que esto era un autoatentado. Por primera vez hoy día estamos llegando material riguroso, científico, de expertos en las distintas materias que hablan de que esto no calza con la realidad porque lo que sucedió es un hecho único. Sin embargo, hay un tema en el que quiero profundizar esta vez que no lo llevamos ayer, que tiene que ver con el metal fundido que sostiene a estas torres precisamente. Primero vemos eso y luego la explicación. Atención. I'd like to know why NIST excluded the evidence of melting steel. Why is this not included? Why is this forensic evidence not being included in the report? In an office fire, you cannot generate enough heat to melt steel. And yet we have evidence of molten iron in the microspheres, in the rubble pile, and the metal pouring out of the side of the tower. Acá hay algo raro. Por un lado dijimos que el calor y el incendio no podía provocar, obviamente, el colapso de la estructura, el esqueleto del edificio. Ahora, Katy McGray dice, ingeniería experta ahí en metales pesados,
Según los relatos y los escombros a los que tuvimos acceso, se puede ver cómo el hierro se fundió. En un incendio de oficina, el calor no puede fundir el metal, tal como ocurrió en las Torres Gemelas. Claro, esto no es una fundición que se quemó, Claro. es un edificio que se quemó. Exactamente. Entonces, en ciertas partes el metal estaba doblado, hecho líquido, estaba fundido completamente. No hay tanto material dentro de una oficina que se pueda quemar para llegar a esas temperaturas. Para generar esa temperatura, y menos en ese tiempo, porque además, pensemos en la torre, que menos se demoró en colapsar, fueron 30 minutos. Nada. La verdad es que no le da tiempo a un calor que, si hubiera llegado a semejante temperatura, obviamente se hubiera derretido prácticamente hasta lo que estaba al lado. ¿Sabes lo que veo? Que buscan, como con esto, que además del atentado terrible, no querían dar ni una posibilidad de que siquiera gente se salvara. Porque podrían haber dejado la torre quemándose, por último, Es que tenía unas que 2 horas. tenía que arrastrar catástrofes Pero no para que la querían que gente dijera nadie que terrible. Había que tratar de borrar todo vestigio, creo yo también. Y además lo impresionante es por qué ese segmento de gente. Porque como gobierno, yo creo que para ellos es muy importante un segmento que es trabajador, joven. Porque en este edificio yo creo que está mucha gente joven trabajando. Entonces, ¿por qué? Yo creo que el Centro Económico Mundial no va, porque representaba ese poder económico de Estados Unidos. Sí, pero eso es una pérdida también para el país. Sí, claro, pero qué curioso, como hablábamos ayer, fíjate que todos los retiros de fondo de las cajas fuertes de las principales, no sé si de todas, Fueron empresas sacadas. que trabajaron fueron sacadas un día antes, donde hubo un verdadero desfile de estos camiones blindados transportadores de grandes sumas de dinero. Y una vez más, qué curioso, ese día gran parte de los gerentes, si no todos, este dato no lo tengo con ese tú, no fueron a trabajar o no estaban todavía, que ya era bastante avanzada la mañana. Hubo una ausencia importante de ejecutivos de ciertas empresas. Exactamente, perdón. más A mí como me dice Steffi, algunos no, maestra. No, me sorprende con la seguridad que se habla. O sea, estos son expertos y te Sí, dicen, no, sin nada. esto no es posible. O sea, Claro. esto no pasa. No y dudan, digamos. No dudan, o sea, esto va con toda seguridad. Exacto, cuando y lo tienen digo, ejemplos similares, lo digo a no, viva no. voz. Yo como experto digo, esto no es posible. Y es heavy que te lo digan así de crudo cuando murió tanta gente. Ahora, lo más brutal de todo esto es que si uno se da el trabajo de buscar, por ejemplo, en internet, publicaciones, testimonios, no hay mucho del otro lado. No, po. Del otro lado hay mucha versión oficial. Es vamos a la guerra nomás. ¿Sabéis qué? Como, mira lo que nos Lo que hicieron, pasa vamos. es que los aviones iban con combustible y con el calor se cayó. Exacto. Ahora, O sea, No se defienda, no hay- encuentras una explicación más razonable y más detallada como la que estamos viendo acá. No hay. exactamente. Desde todas las materias, esto está enfocado desde todos los ámbitos. Ojo, simplemente quiero recalcar que aquí lo más grave es que, ¿por qué es heavy lo del autoatentado? Porque es un país que está dispuesto a matar ciudadanos de su propia nación vale para tener bastante. la excusa de ir, digamos, a invadir otra nación. Ahora, ok, Gente por un lado, productiva. el fuego no puede derretir el metal. Sin embargo, había metal fundido. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? O sea, finalmente, ¿cómo lo hicieron entonces? A través de un sistema, de un material que está en manos de los militares norteamericanos, que es con nanotecnología o termobombas, termitas le llaman en realidad. Atención. In the dust, we found what we characterize as unreacted thermitic material in the shape of some very tiny red-gray chips. And in the reaction, they produce molten iron, which is the prime indication of a thermitic reaction. And such a reaction can be used to destroy steel structures. My contention, based on finding thermite residue in the dust, is that it happened before. It didn't happen after in the fires that ensued in the rubble pile afterwards. It's all the characteristics of the microspheres, along with what I see in the attack of the beams that were actually found, tell me that thermite was involved in melting those steel beams. This is material that is of military use that really shouldn't be there. Todo el material que estamos escuchando de parte de los expertos corresponde a este largometraje llamado Evidencias del autoatentado del 11 de septiembre. Por primera vez no se habla de especulaciones de carácter sociopolítico, no se habla de conspiraciones, sino que solo recurrieron a expertos y le preguntaron ¿cómo pasó esto? La verdad que, por lo que sabemos y nos informan, esto no pudo ocurrir de cierta manera. De hecho, es tan así que esto pasa a llevar cualquier ética de investigación. Porque no bien derrumbadas las Torres Gemelas, no pasaron ni unos pocos días, horas, por así decirlo, que finalmente, en vez de llevar a una investigación más profunda de qué pasó acá,
comienzan a retirar todos los escombros y los mandan lejos, a la otra parte del planeta, en el atentado terrorista, para que hagan un reciclaje con aquel material. En el atentado terrorista más brutal que ha sufrido Estados Unidos. En la o sea, historia. digamos, si se hubiesen demorado, no tengo idea, estoy exagerando, 6 meses, claro. uno habría encontrado razonable, incluso poco tiempo para investigar. Quizás para que no encontraran todas estas pruebas que los expertos hoy día están hablando valientemente frente a las cámaras, es como se encubrió la evidencia que podría en su momento haber demostrado que esto desde siempre fue un autoatentado. Atención. It was contrary to the way all investigations are done. If an airplane crashes, they seal off the entire area, nobody touches anything, they move it to a secure location, and they reconstruct an aircraft. 400 truckloads per day of material were taken away from the World Trade Center site and sent to China for recycling. There were laws violated in the destruction of that evidence. And for the American Society of Civil Engineers to ignore those events is extremely disturbing and is a violation, in my opinion, of their professional code of ethics. Como dice Joe Miller, arquitecto de rascacielos de Estados Unidos, no hubo una investigación como lo hay con otros grandes accidentes. Al día siguiente hubo 400 camiones que cargaban el material y ya lo están enviando a reciclar a China. Clarísimo. Esto fue una gran falta a la ética profesional. Amigos míos, hoy día solo hemos recogido material empírico, científico, donde los expertos en materias de construcción dicen lo que pasó ahí no tiene nada que ver con la versión oficial. De hecho, todo parece indicar que Estados Unidos se atacó a sí mismo para tener la excusa y generar su invasión hasta el día de hoy. Ustedes sí, amigos.